Si estás buscando llevar tu página web creada con Elementor a un siguiente nivel, estás en el lugar correcto, porque el día de hoy te muestro Enter Add-on, una increíble herramienta que potencializa a Elementor con Widget Pro totalmente gratuito. Te voy a enseñar a aprovechar esta herramienta para que la puedas utilizar junto a Elementor y así poder crear tu página web sin la necesidad de comprar la versión de pago de este plugin. Así que no te lo pierdas y acompáñanos en esta guía del paso a paso. Así que comencemos. Nos dirigimos al área de plugin y en el área de añadir nuevo plugin vamos a copiar el nombre de nuestro plugin y por aquí lo tenemos. De la cosa a destacar es que tiene más de 5 estrellas de valoración, tiene más de 1000 instalaciones activas, compatible con la última versión que tenemos de WordPress y su última actualización fue hace 4 meses. Vámonos al área de detalle para tener más información sobre este plugin. Bien, entre las cosas a destacar, estamos hablando que vamos a tener disponible alrededor de 63 widgets completamente gratis. Vamos a tener una gran variedad de bloques y plantilla a nuestra disposición. Otra de las cosas es que de las cosas, mejor dicho, que debemos de tomar en cuenta son los requisitos que necesita para que este plugin funcione correctamente, como por ejemplo la versión de PHP, que debe ser superior a la 8.1.0. A nivel de WordPress, como le dije, es compatible con la última actualización que tenemos disponible. Si quieren obtener más información, nos vamos a dirigir a aquí las tenemos. Aquí vamos a poder tener más detalles relacionados a lo que ofrece el plugin, y en caso de que después que usted lo pruebe y crea que vale la pena adquirir lo que es la versión Pro, aquí usted va a saber el costo que cuesta agregar adicional lo que nos ofrece la versión Pro. Aquí los precios empiezan desde, para un solo sitio, desde $49. Para 10 sitios estamos hablando de $125, y para sitio ilimitado $499. Esto en caso de por vida. Ahora, si usted la quiere comprar por un año, ahí los precios bajan un poco. En esta ocasión, $29, $49 y $199 al año. Así que tomen eso en cuenta. También le voy a mostrar de las cosas que, si usted adquiere la versión de pago, va a disponer, como por ejemplo en el caso de las plantillas, va a tener una gran variedad de plantillas, aunque nosotros en la versión que vamos a probar el día de hoy, que es la versión gratis, también vamos a tener disponible plantilla que también vamos a poder utilizar sin ningún inconveniente. Pero como siempre, ustedes saben que en la versión de pago es donde tenemos más opciones a nivel de plantilla y a nivel de bloque. Ya que conocemos parte de las cosas que nos ofrece este plugin, como pueden ver, nos ofrece una gran variedad a nivel de los widgets también, lo que vamos a tener completamente gratis, que son unos 80 widgets y más, aunque recuerden que también ahí están unidos lo que son los de la versión Pro. Pero estos son parte de las cosas que vamos a tener disponible en la versión gratuita, y ya de aquí en adelante lo que serían de la versión Pro, que comparando lo que nos ofrece la versión Pro con la versión gratuita, tenemos más disponibilidad en la versión gratuita que lo que nos ofrece la versión Pro. Ya que tenemos todo casi listo, vamos a instalarlo. Le vamos a instalar como siempre y después le damos a activar. Y ya que tenemos esa parte cubierta, vamos a irnos a lo que es su icono. Vamos a darle un clic y vamos a conocer un poquito más desde adentro todo lo que nos ofrecen. Bien, a nivel de integraciones, que son las sincronizaciones de otras herramientas para que funcionen con este plugin, está lo que es la Google API, que es de Google, para sincronizar todo lo que tiene que ver con Google Maps. Y también tenemos lo que es Machine Token, que es la plataforma que mayormente se utiliza para crear
embudo de venta y a través de captura de correo electrónico crear nuestra propia base de datos de cliente. Eso lo podemos sincronizar con lo que es este plugin. A nivel general, aquí nos indica lo que vamos a obtener con la versión gratuita, como por ejemplo 60 widgets. Vamos a tener alrededor de más de 100 bloques y más de 20 plantillas prediseñadas. Aquí no habla de los requisitos que le hablé anteriormente, pero aquí lo detalla un poco mejor, porque aquí no habla de lo que es PHP, lo que es máximo de Spot y la cantidad de memoria que se necesitan para que funcione. Si en caso que estos corchetes en su caso no estén en color verde, les recomiendo que trate de resolver. Mayormente es posible que a ustedes le aparezca esta parte de la cantidad de memoria que muchos hosting la limitan, y a veces hay plugins que fallan porque no tienen la cantidad de memoria suficiente, y a veces cuando tenemos elementos instalados y más plugins, cada plugin de eso está ocupando una gran cantidad de memoria. Entonces a veces hay plugins que no funcionan correctamente, que no cargan correctamente, y en la mayoría de los casos es por la cantidad de memoria que tiene el hosting. Hay forma de cómo uno automáticamente subir la cantidad de memoria, pero en la mayoría de los casos lo recomendable es que consulte con su soporte técnico para que le haga ese proceso. A nivel de los elementos que son los widgets, aquí estos serían lo que vamos a tener para poder utilizar sin ningún problema, como pueden ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Las extensiones son widgets adicionales, solamente en este caso vamos a obtener uno. Integraciones ya lo vimos, y esto ya es el área de soporte donde está documentación y formulario de preguntas que podemos llenar. Y ya esta parte es la diferencia de lo que es la versión Pro. Bien, ya que tenemos toda esta parte lista, ahora sí vamos a dirigirnos a lo que es Elementor y vamos a comenzar a probar este plugin. Vamos a ver todo lo que podemos hacer. Voy a intentar hacer una plantilla utilizando lo que son los widgets que nos ofrecen y los bloques. En este caso voy a minimizar, y de aquí en adelante comienza a aparecer lo que sería todo lo que tenemos disponible. Vamos a ir probando algunas cosas. Vamos a comenzar de una vez. Vamos a crear el header. Vamos a buscar imagen. Aquí voy a utilizar esta y vamos a buscar un logotipo dentro de todas estas imágenes que tengo. A nivel de menú, vamos a ver cuáles menú tengo disponible. Vamos a utilizar el que viene en Elementor en esta ocasión, porque no tenemos disponible para lo que es el plugin en su versión gratis. Vamos a quitar esto por aquí, y por último vamos a agregar un botón. Vamos a utilizar el botón que viene con los plugins. Ok, selecciono aquí y voy a centro y lo dejaré de esta manera por ahora. Ahora vamos a crear lo que sería un header, un giro. Vamos a ver qué nos ofrecen para poderlo crear. Aquí tenemos un carrusel. Vamos a probar este carrusel para ver de qué. Ok, este no es el carrusel que busco. Vamos a seguir viendo a ver si encontramos un carrusel si no utilizamos de los bloques. Vamos a ir viendo imágenes. Por el momento no veo un carrusel. Vámonos a lo que es la acción de bloque. Vámonos aquí y vamos a buscar uno. Para hacerlo un poquito más rápido, vamos aquí, vamos a filtrar por todo lo que tenemos disponible gratis, y vamos ahora sí a buscar uno que nos pueda servir. Vamos a ver.
Voy a utilizar este. Vamos a darle en clic. Vamos a esperar a que cargue. Aquí lo tenemos. Voy a borrar esto por aquí. Y por el momento lo voy a ir dejando así. Ahora vamos a buscar uno que nos pueda servir como lo que sería quienes somos, si así lo deseamos poner. Vamos a hacer el filtrado de nuevo. Recuerde que vamos a trabajar con lo que nos ofrece la versión gratis. Vamos a hacer el filtrado aquí, ok. Vamos a utilizar este para el ejemplo. Ahí lo dejaría, ya aquí lo modificaría. Pondría un poco de texto y cambiaría las imágenes. Ahí me fue el elemento, perdón. Vamos a buscar lo que sería el área de servicio, que podemos utilizar para el área de servicio. Vamos a buscar por aquí. Ok, aquí hay algunos de servicio. Voy a utilizar este. Aquí lo tenemos. Vamos a buscar lo que es un llamado a la acción. Vamos a salir de aquí. Muy bien, hagamos el filtrado en lo que nos ofrece la versión gratis. Vamos a buscar aquí un call to action. Y aquí tenemos solamente 2 disponibles. Vamos a instalar este. Muy bien, ahora vamos a buscar un área de testimonio. Volvemos a bloque. Hacemos filtrado para que nos aparezca lo que tenemos disponible para la versión gratis y vamos a buscar. Vamos a ver qué podemos encontrar que nos sirva para crear esa área de testimonio. Déjenme ver esta. Vamos a previsualizarla primero. Déjenme ver. No, este es el equipo de trabajo. Hoy vamos de nuevo. Vamos a bloque. Vamos aquí. Aquí tenemos la opción de cliente. Vamos a ver esta. Vamos a probar con esta. Ok, podemos poner lo que son los logotipos de las empresas a las que le hemos hecho algún trabajo. Vamos a instalarlo. Ahí está. Por último, vamos a agregar lo que sería un pie de página. Vamos a ver si tenemos disponible el pie de página. Aunque por aquí tenemos la opción de footer. Vamos a ver si tenemos gratuito. A nivel de gratuito solamente tenemos estos 2. Vamos a instalar, vamos a ver a ver si lo previsualiza. Ok, así quedaría. Vamos a instalarlo, simplemente para el ejemplo. Y bien, ya aquí sería modificarlo, quitarle algunas de estas opciones que no utilizaríamos o agregarle con lo que son los widgets que tenemos disponibles para hacer la combinación. Ahora voy a guardar y voy a publicar. Y así se vería lo que sería la página que, como pueden ver, en unos minutos hemos creado la página principal. Ahora vamos a probar. Vamos a eliminar todo esto y vamos a ver las plantillas que vamos a tener disponibles. Déjenme habilitar esto para borrar directamente desde aquí. Seguimos eliminando. Y ahí terminamos. Guardamos los cambios. Y vamos a ver ahora las plantillas, que aquí la tenemos. Filtramos por la que vamos a tener disponible. Tenemos, como por ejemplo, si usted quiere crear una tienda online, esta creo que cumple los requisitos para poderlo utilizar. Te da opciones para agregar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una relacionada al área que tiene que ver con los animales, veterinaria, aunque también tiene un área de tienda que puedes trabajar
¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver esta, de qué trata. Ok, esta es de venta de hosting y dominio. Está en caso de que usted quiera poner una empresa para ofrecer esos servicios. Esta plantilla le ayuda mucho y como pueden ver es completamente gratis. Por último, antes de instalar una plantilla, vamos a ver esta que dice tecnología. Vamos a ver. Ok. Bien. Esta me gusta mucho. Vamos a instalarla para ver cómo se vería y ver qué tan editable es esta plantilla. Vamos a esperar a que termine de cargar. Muy bien, ahí ha terminado de cargar. Vamos a quitar esto por aquí. Y como pueden observar, cómo quedó la plantilla ya, que es simplemente ir seleccionada cada una de las sesiones y modificándola a nuestro gusto. También este tipo de plantilla la pueden utilizar para una landing page, la modifican a su gusto y la pueden utilizar para esos fines. Vamos a ver cómo se ve al final. Así quedaría la plantilla. Vamos también a probar cómo se vería en tablet. Muy bien. Y en dispositivos móviles, ahí pueden ir observando cómo se vería, que son plantillas responsive, que es muy importante porque se pueden visualizar en diferentes tipos de dispositivos. Y otras cosas que también tenemos disponibles son lo que son el área de los footers y los headers, pero en el caso de los headers solamente tenemos 2 disponibles que podemos utilizar. Vamos a ir viendo y así lo podemos combinar de esta forma. Lo podemos vienen prediseñados y simplemente lo podemos adaptar a nuestro gusto. Y esto es todo por hoy. Como pudiste observar, Enterado es una excelente opción que podemos utilizar junto a Elementor. Así que déjame saber en los comentarios cuál de todos los widgets o los bloques que vimos en este video te llamó más la atención. Y si el contenido te ha gustado, déjanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. En este momento están saliendo más opciones de contenido que tenemos disponible en el canal para todos ustedes. Se los recomiendo que lo vean porque sé que les va a ayudar mucho en lo que es la creación de página web con Elementor. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, por el día de hoy y nos veremos ya en un próximo video.